Entonces es una causa que no se le puede imputar al inquilino algún incumplimiento y por tanto el arrendador está en la obligación de prorrogar el pago o llegar a un acuerdo con el inquilino respecto al pago de la deuda, aquellos que alquilan, y si resulta que no entiende tu arrendador, te dice, sabes que ese no es mi problema, lo que fuera, mándale una carta notarial indicándole que mediante una resolución de emergencia, creo que es la número 4, no me acuerdo muy bien, que emitió el gobierno, cada país tendrá que adecuarlo, que emitió el gobierno respecto a la cuarentena obligatoria, lo cual hace que se incumpla el pago del arriendo, no por causa propia, sino por fuerza mayor, y por tanto realizarás el pago posteriormente, eso ya será tu planteamiento, o en cuotas. Vamos a empezar primero saludando a todos los países latinoamericanos, saludando a toda esa gente que quiere aprender algo el día de hoy. Hoy vamos a aprender nuevas cosas. Lo que me han venido preguntando es, ahora por esto de la cuarentena, yo alquilo, soy un comerciante, alquilo un local comercial, puedes alquilar un puesto en un mercado, no sé qué alquilas, porque de repente también alquilas una maquinaria, alquilas un espacio. ¿Cuál es mi consejo para todos aquellos que alquilan? Me dice, ¿ahora cómo pago? Si hemos estado encerrados 15 días, yo no voy a poder cumplir porque no he vendido, no he dado el servicio, y tienen toda la razón. Pues mi respuesta como abogado es que primero te acerques a conversar y le digas que estás amparado en tu Código Civil, yo no sé en qué país estás, pero en el Perú es el artículo 1314 y 1315 del Código Civil, que exactamente existe en cualquier otro país de Latinoamérica que ha estado en cuarentena. ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el fundamento? Es que por causa fortuito o fuerza mayor, ¿sí? Es decir, que está ajeno a la voluntad de ustedes, de cualquiera, tanto del arrendador como del arrendatario, se ha originado mediante una resolución, o también se decía por las causas de Dios antiguamente. Entonces es una causa que no se le puede imputar al inquilino algún incumplimiento y por tanto el arrendador está en la obligación de prorrogar el pago o llegar a un acuerdo con el inquilino respecto al pago de la deuda, aquellos que alquilan, y si resulta que no entiende tu arrendador, te dice, sabes que ese no es mi problema, lo que fuera, mándale una carta notarial indicándole que mediante una resolución de emergencia, creo que es la número 4, no me acuerdo muy bien, que emitió el gobierno, cada país tendrá que adecuarlo, que emitió el gobierno respecto a la cuarentena obligatoria, lo cual hace que se incumpla el pago del arriendo, no por causa propia, sino por fuerza mayor, y por tanto realizarás el pago posteriormente, eso ya será tu planteamiento, o en cuotas, o en 6 cuotas, lo que fuera, o podrías pelear que te exonere estos 15 días que no has estado vendiendo, que te exonere y que no realices el pago. Eso es básico. Igual, las personas que tienen deudas,
si bien es cierto que los bancos se han pronunciado y van a dar facilidades de pago, pero no todas las personas tienen deudas con los bancos. Algunos van a tener deudas con sus proveedores, deudas de cumplir facturas, letras de cambio, con empresas privadas, con personas naturales que se han prestado dinero. Para ellos mi consejo es lo mismo. Una causa de fuerza mayor te impide cumplir la deuda y por lo tanto esta se tenga que prorratear o prolongar hacia adelante, dada el incumplimiento, no por causa personal, vuelvo a repetir, sino por causa de fuerza mayor de una resolución emitida por el gobierno que ha afectado la economía, etc., etc., de todos. ¿Correcto? Sí, en casos extremos, alguien querrá preguntarme, doctor, pero si en casos extremos no hay del acreedor, que se vaya a hacer un juicio, ustedes lo van a ganar, ya en el caso extremo, ustedes lo van a ganar. Te cita un centro de conciliación, igual te mantienes en tu postura. Así que tranquilo, los que tienen deudas, los que tienen alquiler, van a tener que entender. Y aquellos que son propietarios o están en la otra parte, en la parte de arrendador, es decir, si yo como propietario, efectivamente es así. Efectivamente te respondo, tu inquilino hoy en día tiene más derechos que lo amparen que a tu persona. Por tanto, deberías, desde un punto de vista humano, prorrogar o perdonar o condonar este tiempo, estos 15 días ya que ellos no han producido. Bien, esa es una opinión de un abogado, Jorge Gil. Y esta noche, ya más allá de ese comentario, esta noche, ante tanto bombardeo de tantas preguntas, buenas más o menos, hagamos algo. Ahorita hay 528 personas conectadas y difícilmente va a haber intereses, es decir, los intereses son distintos, unos ya están haciendo inversiones, otros todavía. Entonces yo propongo algo, he hablado toda la semana en las noches. Hoy día, hagan ustedes las preguntas que yo veré la pregunta pertinente de tal manera que sirva para todos. Entonces, dejamos abierto, acá tengo mi celular, para poder leer esas preguntas y las preguntas que me parecen más pertinentes, más globales, más interesantes, yo las voy a responder, ¿sí? Pero háganme preguntas concretas, pues. No me vas a preguntar, por ejemplo, a ver, doctor, hábleme sobre los bienes raíces. Hábleme sobre los remates judiciales. Hábleme, son preguntas demasiado generales, preguntas concretas, preguntas que le puede interesar no solo a ti, sino a los demás. Entonces vamos a hacer en este momento un aula, comparte a quien crees que debe escuchar, un aula sobre los bienes raíces, vamos a hablar temas que pueden importar a las personas. Pueden estar escribiendo ya sus preguntas, que pueda ser importante para muchas personas. Yo voy a elegir las preguntas que me parecen más pertinentes. Así que hagamos un aula. Hoy es una noche de preguntas y respuestas. Yo ya he hablado bastantes, y entonces podemos usar mucho. Aquí saludos a Nixie García, me dice, ¿y qué hacemos con las pensiones del colegio? Buena pregunta. ¿Qué hacemos con las pensiones del colegio? A ver, esa pregunta, vamos a empezar primero con lo siguiente. Siempre digo esto, en las matemáticas 2 por 2 es 4. Y no importa qué regla o qué estrategia utilices, pero cualquier persona en el mundo tiene que llegar al mismo resultado. En las ciencias sociales y en los criterios de los abogados va a haber diferentes criterios dependiendo en qué norma se agarre o desde qué punto de vista está o qué intereses defiende. Entonces, lo mío es una simple opinión. No es lo mío algo determinante. Habrá abogados que piensen de otra manera y otros de otra manera. En el caso de los colegios particulares
respecto a la pensión, mi opinión, mi instinto de abogado me dice lo siguiente. Esta causa de la fuerza mayor afecta tanto al colegio como al alumno. Número uno, afecta a ambas partes. Número dos, los que pagaron la matrícula, estamos hablando en el Perú, por supuesto que esto llega a todos, pero los que pagaron su matrícula o los que pagaron su pensión antes del decreto supremo, el colegio no les va a devolver, definitivamente. ¿Qué es lo que ha dicho la Asociación de Colegios Particulares? O dirían en cualquier parte del país, vamos a reponer las clases que se han perdido, lo cual es totalmente válido la postura. Ahora, la pregunta es, estoy entendiéndolo así, es las futuras pensiones. O sea, la pensión que viene mañana, dentro de 15 días, ¿debo pagar o no debo pagar? Ese es lo que estoy entendiendo, no lo que ya pagaste. En ese supuesto caso, todavía resulta todo incierto. Porque primero, porque no sabemos si esto se va a prorrogar. Y si se prorroga para todos. Y el colegio se pronunciará, la asociación de colegios, ¿qué van a hacer? Y cada colegio es distinto uno al otro. Porque hay colegios que tienen plataformas que ya están haciendo incluso clases virtuales. Colegios particulares. Particulares de medio para arriba. O sea, colegios serios, grandes. Que ya incluso hay todo un cronograma de clases virtuales. ¿Sí? Hay un cronograma que ya están preveyendo esta situación que se podría prolongar. Entonces, en esos casos, por ejemplo, los padres van a pagar su pensión. Más o menos, no sé, se tiene que pronunciar el colegio al respecto. Se va a tener que pronunciar todavía también igual el Ministerio de Educación. O sea, no es que al azar. Así que esto todavía está para madurar, está para esperar. Tiene que haber cierta unanimidad y de hecho que el Ministerio de Educación se va a pronunciar. Eso es lo que yo estoy convencido que ahorita, dada la coyuntura, no se está pronunciando, pero que se va a pronunciar, ¿ok? Así que a esperar, a esperar. A ver, voy a leer algunas preguntas, las cuales me parezcan interesantes. Carlos CHP, ¿cómo se lee eso? Carlos CHP dice, buenas noches, ¿es mejor alquilar o vender departamentos en Perú? En realidad mi respuesta sería para todo Latinoamérica. Muchos ya saben mi postura. A ver, si yo tengo cero capital o mi capital es casi nula, muy poco, y tengo un departamento, la pregunta es, en Latinoamérica, ¿lo alquilo o lo vendo? Yo sí, en eso sí no dudo, véndelo. ¿Por qué razón? Porque el alquiler, siempre digo, en promedio en Latinoamérica es barato. ¿Cuánto es barato? $300, $200, $400 y esto, más o menos. ¿Y cuánto cuesta, cuánto puedes vender un departamento? Dependerá, $60,000, $70,000, $80,000, no sé. Esos $80,000, para poderlo maximizar en Latinoamérica, hay varias oportunidades de negocio para que esos 80,000 lo puedas convertir de repente al 100% en un año, cosa que con el alquiler no harías. Entonces, ¿el negocio del alquiler es malo? No he dicho eso. He dicho de acuerdo a las circunstancias. Si Jorge Gil tiene $500,000 y yo ya siento que he capitalizado en varios negocios de los que yo hablo, pues ya es tiempo que yo pueda diversificarme y meterme en otro nicho o en otro giro, y eso sería el alquiler. Ejemplo, participo en un remate judicial, me adjudico un departamento y entonces esta vez, como me lo adjudiqué barato, $45,000, entonces lo arriendo. Y ya tengo algo que me va a dar mensualmente, pero basado en que ya tengo un capital, ya tengo un fondo. Pero si lo mismo aplico, imagínate, pago $45,000 por un departamento, que es todo mi capital, no tengo más, y voy a recibir por eso $300 mensuales, $350 mensuales, lo único que he hecho es hacer irresponsablemente, por falta de educación financiera, hacerle caso a alguien que me asesoró y me dijo, invierte,
compra barato, invierte, pero después me quedo en cero. Entonces, conclusión, a las grandes masas le diría, si tienes un departamento, véndelo. Es más, agrego algo más. Si actualmente tú no tienes un capital, no lo tienes, para invertir en lo que ya estás aprendiendo con Jorge Gil, pero sí tienes 2 departamentos alquilados, que alquilas, pero te gotea, entonces yo sí te diría radicalmente, como siempre lo digo, véndelo. Y ahí tienes capital de trabajo, que en el proceso de 4 años te garantizo que vas a capitalizar mucho mayor que con el alquiler que vienes dando durante 4 años. Eso con toda seguridad. Ya más adelante, cuando inviertas bien, estudiado, con conocimiento, de la mano de alguien que de repente ya hizo inversiones en modo Jorge Gil, y ya tienes de repente yo dije $500,000, pero a otros de repente es $200,000, no sé, cada quien se pone de acuerdo a su pensamiento, ya puedas estar alquilando un departamento, ¿ok? Esa es mi respuesta ante esa pregunta. A ver, vamos a leer algún tipo de comentarios. A ver, Eder León Gabriel me dice, doctor, ¿comprar propiedades y luego venderlos va a ser un buen negocio? ¿Por qué crees que es un mal negocio? ¿Por qué crees que es un mal negocio? Ahora, una cosa es comprar propiedades en modo Jorge Gil y otra cosa es comprar propiedades en forma tradicional. Comprar propiedades en forma tradicional tal vez no sea un buen negocio. Ejemplo, vamos a comparar. ¿Qué significa comprar propiedades en modo tradicional o común? Aquel que ve algo barato sin tomar en cuenta nada y compra. Hay gente que dice, yo ya estoy metido en los negocios de bienes raíces. ¿Qué haces? Compro y ahí espero que pase el tiempo y de ahí lo vendo porque siempre va a subir. Mentira, no siempre sube. Ejemplo, gente que ha comprado terrenos porque tenía una liquidez en los portales. Hay gente que me dice, doctor, hace 4 años compré en los portales una empresa que lotiza. ¿En dónde? En Caraballo. ¿En dónde? En Puente Piedra. Uf, cantidad. Pregunto, ¿aumentó el precio? Muchos me han dicho que no, o poquísimo. Eso no es invertir, eso es invertir de manera tradicional. Invertir de manera tradicional es prestarme plata del banco para poder comprar un departamento en proyecto, o sea, en maqueta y me lo van a entregar en un año, o un departamento ya terminado. Ese es invertir de manera tradicional. Pero esa no es la manera que Jorge Gil propone. Jorge Gil propone otras formas mucho más rentables. Como yo siempre explico y digo, Jorge Gil propone comprar carros chocados, sin llantas, mal logradas, donde en el mercado nadie quiere ese carro, ese auto, ese coche, y donde lo compro a valor debajo, muy debajo, lo llevo a un taller, le compro las llantas, le saco las piezas que ya no sirven y les coloco unas nuevas, le pongo en la computadora ese carro, lo pinto, lo pulo, lo hago brillar, lo arranco el motor, le pego una lavada al motor y queda listo para vender al mercado. Y lo saco a vender a valor comercial funcionando, que es lo que el mercado quiere. Esa metáfora que te he puesto es una metáfora o una comparación, es exactamente lo que busco en las propiedades en bienes raíces. No es momento para explicarte cuánta variedad hay para poder invertir, pero te digo que hay muchas. Vamos a mencionar solo 2. Una primera que ya mencioné, participar en un remate judicial o negociar antes del remate judicial. Ahí nada más es el 33.33% por debajo de la tasación. Y muchas veces la tasación es mucho menor que el valor comercial de ese departamento. Otra oportunidad de negocio es comprarle los derechos y acciones a herederos. ¿Cuánta gente tiene problemas de herederos? ¿Y cuántos hermanos no se van a poder de acuerdo nunca en cuanto a la repartición de esa casa? Y entonces habrán
unos hermanos que disfrutan del bien, ya sea ocupándolo totalmente o cobrando un arriendo y solamente disfrutando ese hermano o dos hermanos, y los otros que ya no viven ahí o que están en otro país o que tienen otra casa, pues si bien tienen un porcentaje, pero nunca disfrutan. Ese problema es en toda Latinoamérica. Entonces ahí, ¿qué haces? Compras barato los derechos y acciones de un hermano. Otro ejemplo. Otro ejemplo. ¿Cuánta gente ya no puede cumplir, por ejemplo, no puede cumplir con el pago de su préstamo que se hizo al banco para sacar su departamento? Por N razones. Ya no trabaja, enviudó, se separó de la pareja, el negocio le fue mal, le estafaron, le engañaron, la que tú quieras, ya no puede pagar. Y en esa coyuntura, ¿qué prefieres tú si fueras el deudor? Llegar a un proceso de remate donde el banco te va a seguir cobrando intereses moratorios, compensatorios, gasto de estudios de abogado, es decir, vas a gastar mucho más, o mejor vender tu departamento castigado a un precio menor, donde vas a perder menos. Como yo siempre digo, acá se trata de perder menos, porque de que perder ya perdiste, perder menos. Es ahí donde ofrecemos comprarle a un valor que puede ser 80% del valor comercial, 75%, eso dependerá tu habilidad, y donde entras, haces una compra normal, pagas al banco, levantas la hipoteca y listo. Como también comprar propiedades con inquilinos, previa evaluación, previo estudio, previa conversación con el inquilino. En fin, hay diferentes formas. Entonces, eso sí es un gran negocio. Si tu pregunta ¿es un gran negocio comprar propiedades para venderlo? Sí, recontra negocio, que te lo digan algunos que están en el negocio. Claro que es un buen negocio. Tu rentabilidad es altísima. Claro que sí. Bien. Otras preguntas. A ver. Gloria Luna. Me parece importante su pregunta de Gloria Luna. Dice, buenas noches, doctor Gil. ¿Qué hacer con nuestros créditos hipotecarios si el banco exige los pagos en la fecha del cronograma? Gloria, tienes para ganarlo judicialmente. Hay un procedimiento que se llama consignación. Eso tienes que tener asesoría de un abogado. ¿En qué consiste la consignación? La consignación es cuando la otra persona no te acepta el pago porque dice, por alguna razón, entonces lo haces judicialmente, le pagas judicialmente. Y para que el pago sea válido, lo pagas judicialmente. Eso se llama consignar, pero eso tiene que tener un abogado. Yo creo que va a haber mucha discusión sobre esto, sobre las cuotas de pago, va a haber mucha discusión y por tanto en algunos casos, si se ponen renuentes, vas a tener que iniciar ciertas acciones legales, ¿no? Primero centro de conciliación y después acciones legales, ¿ok? Para todos. A ver, Gina Carla Licetti Fuentes me hace la siguiente pregunta. Doctor, en el caso de alquileres, ¿se puede añadir una cláusula que contemple casos como el que estamos viviendo? Por ejemplo, considerar por lo menos la mitad del alquiler. Mira, Gina, a ver, esto sí voy a explicarles bien claro. No solamente en un contrato de arrendamiento, en cualquier tipo de contratos, cualquiera, cesión de derechos, un contrato dación en pago, un contrato de cualquier tipo de contratos. ¿Qué cosa? Mira, si uno pusiera en forma minuciosa, el contrato nunca acabaría. Si nosotros colocáramos en el contrato cada detalle sería una locura. Sería una locura, ¿verdad? Claro, imagínate. Pueden entrar de tal hora a tal hora. No, y como no he colocado, entonces digo, se puede entrar al departamento las 24 horas, incluyendo sábado y domingo. Artículo, cláusula 51. Si viene una visita, también se puede quedar las 24. O sea, ¿tú te imaginas cada detalle? No, sería una locura. Quiero entrar al concepto de los contratos. Ok. Entonces, un sistema jurídico prevé
que obviamente que las partes no van a pactar todo. Para eso existe un código civil, que en el hipotético caso que tú no hubieras pactado algún elemento principal como esto de la causa de la fuerza mayor o caso fortuito, pues el Código Civil prevé situaciones así. Entonces, no porque en el contrato de arrendamiento tú no hayas pactado el caso fortuito, fuerza mayor, significa que las partes no lo van a cumplir. No, no es así. ¿Por qué? Porque la supremacía está del Código Civil. Por tanto, mi mensaje a todos es, por el hecho de que no hayan pactado, por ejemplo, en su contrato con el banco, y no se señale de que el prestatario deja de incumplir ciertas cuotas o se prorroga en caso de fuerza mayor o caso fortuito, pues entonces el banco está en todo su derecho de cobrar. Igual el arrendador no puede decir, oye, en el contrato no hemos pactado el caso fortuito y la fuerza mayor y por tanto nos sometemos al contrato. No es así, falso. Para eso existe el Código Civil, que señala que es supletoriamente, ante una interpretación, uno tiene que recurrir al Código Civil. Y si la norma no está en el Código Civil expresamente, entonces uno recurre a otra norma que es la norma de mayores, la Constitución. Entonces, frente a tu pregunta, que si más adelante tendrías que establecer una situación de caso fortuito, fuerza mayor, yo te diría lo siguiente. Lo colocas y otro no lo colocó, igual tienen el mismo derecho. Si no, imagínate, haríamos un contrato de cuántas hojas, tener que colocar todo. No, esa no es la situación. Y además, ya que estoy hablando de los contratos, el contrato, ¿sabes también para qué sirve? Y esto es importante como cultura general para todos. Poder pactar en contrario. Es decir, poder pactar en contrario de lo que normalmente, comúnmente, la mayoría hace y tú quieres pactar en contrario. ¿Para qué? Para que quede expreso en tu contrato que tú estás pactando en contrario a lo normal, a lo común, si tú no dices nada. Ejemplo, en un contrato de compra-venta se supone que tú estás transfiriendo la propiedad en ese mismo momento. En la minuta cuando tú firmas, están transfiriendo la propiedad. Es más, uno dice, se transfiere la propiedad, etcétera, ¿verdad? Lo dice. ¿Qué pasa si no lo dijeras? Si no lo dijeras, se entendería que lo estás transfiriendo. Pero si tú quieres pactar en contrario, ahí sí tienes que colocar en el contrato expresamente. Se reserva la propiedad el vendedor hasta la última cancelación de la última cuota. En que una vez cancelada en forma automática, recién, yo estoy diciendo la palabra recién, en forma automática se le trasladará el derecho de propiedad. La transferencia de propiedad en forma automática, por ejemplo. Entonces, cuando tú quieres pactar en contrario algo, ahí sí tienes que señalarlo en el contrato. Básicamente sirve para eso. Básicamente sirve para eso. Miren, les cuento una anécdota. Me dijeron, doctor, revise un contrato. Me parece que el abogado no sabe, me dice. ¿Por qué? Le digo. Mira el contrato que me ha redactado. Y me muestra un contrato con 4 cláusulas, una transferencia de un departamento. 4 cláusulas, ¿eh? 1, 2, 3, un departamento con 4 cláusulas. Yo lo leo, tranquilo. Yo en mi cabeza le digo, ¿cómo le explico que este abogado es súper inteligente? ¿Cómo le explico que las demás normas hasta ni es necesaria porque está en el Código Civil? Sino que los abogados a veces colocamos varias cláusulas que lo dice el Código Civil. Que está en el Código Civil. Y que en estricto no es necesario, pues. Es un abogado que efectivamente... Pero ¿cómo le digo al cliente? Si el cliente está acostumbrado a ver un contrato de compra-venta de 15 cláusulas. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo le explico? ¿Se dan cuenta? Ese es el tema. Bien, sigamos viendo preguntas que puedan interesar a la mayoría. A ver.
Aquí hay una pregunta muy interesante. Alfredo Cruz, si bien es una pregunta personal, saludos Alfredo Cruz, pero tu pregunta va a romper el esquema mucho. Dice así, escuchen, ¿eh? Mis hermanos y padre tenemos un inmueble con sucesión intestada. Quiere decir que la mamá, lo entiendo, le dejó como herederos a su señor padre, o sea, al cónyuge y a sus hijos, por la muerte de mi madre. Está en garantía con empresas financieras, la propiedad. Ya en problema judicial, ¿puede el banco rematarla por deuda de uno de los hermanos, aún sabiendo que no está subdividido las partes de la sucesión? Dice, ¿puede el banco rematarla por deuda de uno de los hermanos, aún sabiendo que no está subdividido las partes de la sucesión? Bien, lo que él me pregunta es, esta casa aparecen, no me dice cuántos hermanos, vamos a suponer, aparecen 4 hermanos y mi padre. Somos 5 herederos. Probablemente su padre tiene un mayor porcentaje y los 4 hermanos tienen un menor porcentaje. Asumiendo que el papá hereda porque es una sociedad conyugal. ¿Me están siguiendo? Según su pregunta, él dice, el banco ha embargado, es lo que entiendo, a uno de los hermanos, porque dice, hay un hermano que tiene una deuda. La pregunta de él es, el banco puede, ya está en juicio, el banco puede rematar, a pesar de que no está dividido, ¿puede rematar la casa? La respuesta es no. Primero, el banco no va a rematar la casa. El banco lo que probablemente ha hecho, lo que entiendo por la pregunta, es que le ha embargado a uno de tus hermanos sus derechos y acciones, solo a él. Si el hermano tiene, por ejemplo, 15% de derechos y acciones del total, lo que ha hecho es embargarle al hermano el 15% de los derechos y acciones. Y por tanto, si no paga, en el juicio lo que va a hacer es rematarle ese 15% nada más de los derechos y acciones. Y quien se adjudique, ese va a tener el 15% de derechos y acciones. Eso es simplemente lo que va a pasar. Y por tanto, cualquiera de ustedes como copropietario podría participar en ese remate para adjudicarse ese 15%. Y les garantizo que va a quedar desierto. Por lo general, nadie entra en un remate por el 15%. Por tanto, hasta podrías esperar la segunda o la tercera para que sea mucho más barato y poder tú participar en ese 15% cualquiera de los hermanos. ¿Ok? Bien, aclarado una pregunta. A ver, otra. A ver, Alan Chao. Alan Chao me hace una pregunta que me permite tocar todo un tema, pero lo voy a sintetizar. Él dice, ¿cómo empiezo de cero en bienes raíces? Entré en quiebra, no tengo capital. ¿Cómo empiezo, doctor? Por favor, muchas gracias. Probablemente esta sea la pregunta de muchos. Puede ser que entraste en quiebra, puede ser que no tengas capital, no necesariamente puedas haber entrado en quiebra. Es decir, estoy en cero. Como decimos en el Perú, estamos aguja, no tenemos nada. ¿Es posible entrar al negocio de los bienes raíces? Sí, en mayúscula, negrita, número 150, cursiva para que me entiendas. ¡Sí! Se lo vengo diciendo 20,000 veces a la gente por cada video. El que tiene entendimiento entienda. ¡Sí! El negocio de los bienes raíces es para todos. Solo 2 requisitos. Que no es plata. 1, que aprendas a hablar, educación. Y la segunda, que tengas gasolina en tu motor para que camines. Eso se llama actitud. Si tú no tienes los 2 requisitos, con actitud sola no ganas nada. Con educación sola te vuelves un oidor. Los 2 tienen que ir de la mano. Escúchame bien, joven que me estás escuchando en esta noche.
Educación, aprender. 2, ganas, actitud, motivación, sueño, por quién pelear, por quién luchar. ¿Tienes hijos? Anda, entra a su cuarto, míralos. Están durmiendo, míralos. Esa es tu mayor motivación. ¿Estás solo? ¿Eres soltero? Entonces piensa en tu futura familia. Piensa en ti. Mira a tus padres, mira a tus tíos, mira a la sociedad cómo está. A veces también lo negativo nos motiva y dices, yo no quiero ser así. Cuando tengas motivación, ganas de vivir, una razón más educación, puedes empezar de cero, sin nada. Un mejor ejemplo es que tú mires a los agentes inmobiliarios y corredores inmobiliarios. Están en negocios de bienes raíces cero, están en cero y no necesariamente pertenecen a una franquicia. Pueden ser también ellos corredores inmobiliarios solos, solo que ahora en el Perú, no sé si en otros países, han pedido un código que tienen que estudiar. Bueno, ese es otro tema, pero te pongo como ejemplo. ¿Qué hace un corredor inmobiliario para los que no saben? O llaman por teléfono al número que aparece en que se está vendiendo, o se averiguan y tocan la puerta y hablan con el propietario para decirle, oye, te vendo tu casa, te vendo tu departamento. Eso es lo que hacen. Pues tú, en modo Jorge Gil aprendiendo, puedes hacer muchas cosas parecidas, con la diferencia que hay una enorme competencia como corredor inmobiliario, pero no lo hay en los negocios que estoy. Esa es la gran diferencia que vengo diciendo 50,000 veces. La gran diferencia es que tu mercado es desde el sur de Chile hasta el norte de México. Y todo ese mercado, en la ciudad que tú estés, si me estás escuchando, puedes trabajar. Tú boliviano, tú panameño, tú ecuatoriano, colombiano, argentino, salvadoreño, costarricense, puertorriqueño. Eso. Y entonces hay diferentes formas. Ejemplo 1. Ejemplo 1. 2 ejemplos, ya, 2. Porque quiero responder otras preguntas. Ejemplo 1. ¿Cuánta gente conoce personas que tienen grandes extensiones de terreno? 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, no sé, y que está abandonado y no saben qué hacer. Cerca a ciudades, llámese Huancayo, llámese Huaraz, llámese Lima, llámese Colombia, Bogotá, llámese, tienen fincas en Bogotá, en México, que ya están ahí. A veces ni siembran nada, pero están cerca de una ciudad. Y tú no tienes plata, pero conoces a la amiga del vecino, a la familia de tu cuñada, a alguien tienes contacto. Sabes que está en la sierra, en la selva, en algún lugar, y ahí está, botado el terreno. A veces son los propietarios personas ancianas, no necesariamente, o lo han heredado, pero no tienen instrucción, pero no tienen educación financiera, pero no lo siguen a Jorge Gil, no saben, están perdidos, más perdidos que Marco buscando a su mamá. Y pasan años y años, y ahí está, botado, como lo que yo llamo como desperdicio financiero, ahí está. Entonces, anda, búscalo, dile, hagamos una sociedad. Yo no tengo plata, pero tengo conocimiento. Hagamos una sociedad. Seamos socios. Tú pon el terreno, yo traigo al ingeniero que haga la independización, yo aplano esto, yo vendo, yo pongo el cartel, yo pongo avisos en Facebook, yo hago todo. Muestro, pongo el cartel, hago todo yo. Sobre cómo repartes la utilidad, ese es otro tema. Solamente te estoy dando la idea. ¿Se puede? Claro. ¿Cuántos gestores hay? ¿Tú qué crees? ¿Que los que han ido a mi entrenamiento, han comprado el curso virtual, necesariamente es gente con plata? ¡No! Son estudiantes, son gente emprendedora, lo único que han tenido en abundancia han sido ganas de cambiar su vida, la de su familia, y la han chuntado, la han hecho, han coronado, como decimos criollamente en el Perú, le funcionó, lo hicieron. ¿Cómo? Gestores, buscaban la oportunidad de negocio, otros se han metido en remates judiciales, no tenían plata, han buscado, han investigado, han mandado la foto a gente, a personas que sí han hecho la chanchita o la vaquita, han juntado y él ha sido el gestor para que funcione el negocio. Entonces, señores, oportunidad de negocio hay. Te pongo otra. Mira,
Escúchame esto. Es que es demasiado lo que tengo para hablar. Y digo, ¿cuál muestro? En mi cabeza estoy que peleo con ¿cuál de tantas? ¿Cuál de tantas? Al frente de tu casa hay personas que tienen techo, terraza, azotea. Años de años ahí y sabes que no va a construir. Dile a esa vecina, a ese vecino, hagamos sociedad. Yo sé cómo vender. Entonces tú gestionas, haces un contrato con él de comisión, ya, ese es otro tema, lo hablaremos de comisión, es otro tema. Y entonces tú te haces socio. ¿Y qué buscas? Un inversionista, que lo puedes publicar en Facebook, que lo puedes publicar en el diario, que lo puedes publicar donde te parezca. Y ya, en realidad hay varias maneras, hay varias formas. Estudia, aprende y te aseguro que vas a poder lograrlo. No importa la edad que tengas, no importa la edad que tengas. Mira los testimonios de personas que están haciendo cosas grandes. Bueno, vamos a ver, hay varias preguntas, pero quiero coger los mejores. A ver, Rodolfo me dice, doctor, ¿los precios de los departamentos bajarán después de la crisis? ¿Las tasas de interés de los créditos hipotecarios bajarán? Bueno, ya está clarísimo de que esta crisis es una crisis mundial. De que se agrave más, no lo sabemos. Pero todos han sido afectados. Todos, en mayor o menor escala, todos de alguna manera han sido afectados. Y si la crisis definitivamente ha afectado a las personas, entonces habrán empresarios, por ejemplo, constructores, que van a tener que bajar sus precios. Efectivamente, los precios no van a aumentar de las propiedades. Los que actualmente están vendiendo ahorita no va a aumentar, al contrario, el mercado los va a empujar a bajar. Eso está claro. Entonces, si tu probabilidad era que ibas a ganar un 25%, es probable que bajes a 15%. No sé, estoy inventando, pero va a tenerse que bajar los precios. Ahora que venga la gente que trabaja conmigo, uno de los puntos de agenda es, oye, evaluar cada departamento que tenemos vendiendo y vamos a ver cómo el mercado se va a mover. Y si en algunos casos ya estaba bajando, porque en realidad se ha estado bajando el precio, habrá que bajarlo más. Es probable, si es que esto no se agrava más. Entonces, la pregunta del millón, la gente que tiene departamentos ahorita y estaba vendiendo, sí, va a tener que bajar. La pregunta del otro, yo tengo plata, tengo liquidez, ¿es oportuno comprar? Mira, entre tenerlo guardado en el banco o bajo el colchón o en una cuenta tal o en dólares, porque ojo, esta subida del dólar no creas que es una subida permanente, porque cuando se estabilice todo es probable que baje. Eso lo dicen los economistas, yo no soy economista. Entonces, es más, alguien me preguntó, ¿compro dólares o compro departamentos? No. Porque si tú tienes soles o tu moneda compras dólares, nadie te va a garantizar que en una semana el dólar va a seguir subiendo, puede bajar. Entonces, los que tienen ahorita plata, por lo que fuera, vendí mi casa. Hay uno que me escribió, doctor, tengo una plata, ¿qué hago? ¿Lo sigo guardando en el banco? ¿Compro un departamento? ¿Qué hago? Porque ahí tengo. Pues mi respuesta radical, y no lo dudo, compra. Aprovecha que está bajando, puedes negociar precio. Ahora, compra de las formas que busca Jorge Gil, por supuesto, donde tu rentabilidad sea mayor. Pero compra. Tener la plata bajo el colchón en una cuenta, eso no te va a generar plata. Compra, aprovecha y espera hasta que la economía un poco se nivele. 1 año, año y medio, 2 años para un inversionista en bienes raíces. 1 año y medio, 2 años no es. Mientras tanto lo puedes alquilar, un contrato 1 año, perfecto. Año y medio, un contrato, perfecto. Doctor, pero los inquilinos se pueden quedar. Perdón, ¿qué inquilinos? ¿Quién elige a los inquilinos? ¿A quién le muestran su boleta de pago si efectivamente trabaja o no trabaja? A ti.
Tú eres el que eliges al inquilino. Busca sus antecedentes penales, todo eso es posible, hay acceso, busca de que efectivamente tenga un ingreso mejor el señor y la señora, y alquílalo. Un año, año y medio, 2 años, alquílalo. Está claro mi concepto. Así que en los bienes raíces invierte. Eso no, esta crisis va a pasar. Tiene que pasar. Ya se dice que en China ya no hay infección. O sea, ya están saliendo sus médicos a Italia, a España, y probablemente se van a seguir en esto. Ya saben la fórmula, cómo controlar. Por eso que nos dicen que no salgamos de la casa. Por eso que los chinos le han reventado en Italia, han dado una conferencia de prensa, porque lo que han visto en Italia es un relajo. Mientras la gente se muere, hay gente que sigue andando, todo, y los chinos se han asado. Los chinos se han asado y dicho, oye, Italia, ¿qué pasa? Y ese es un reflejo para nosotros. Me estoy saliendo del tema, pero es importante. Queremos que la crisis pase rápido, sigue en tu casa, pues. Sigamos encerrados. Eso es lo que dicen los médicos. Bien. Preguntas. Tampoco un ratito más y nos vamos. Bueno, hay varios que me preguntan sobre la crisis. Ya dije que es lo mejor. Claro, la diferencia, obvio, es que yo no digo compra, vende. No estoy diciendo eso. Compra, espera, vende. En ese esperar, tú ve a qué lo puedes dedicar. Lo alquilas un año, año y medio, preferible a que tu plata esté, los que tienen liquidez, ¿no? Preferible a que tu plata esté en el banco. El banco no te va a pagar nada, ¿sí? Clarísimo. Miren, este es un consejo de conejo. Cuando tú tienes liquidez, concepto elemental, ¿eh? Cuando tú tienes dinero, así sea en crisis, ¿ya? El dinero, como dinero, vive congelado, muerto, no se mueve. Y la naturaleza del dinero es que se mueva siempre. Se mueva rápido o se mueva lento, pero que se mueva. Y tener plata un día, 2 días, 3 días que no se mueve, eres ineficiente en pensar respecto al dinero. No, pero es que no invierto porque hay crisis. En las crisis los precios bajan, busca los precios más bajos, busca el negocio que te resulta más rentable. No sé, invierte en construir drywall para alquilar, pero invierte. Es peor a que tu dinero esté dormido 6 meses y no produce nada. ¿Está claro? Entonces, invierte. Bien. La mayoría de preguntas son preguntas personales y que por mi criterio es responder solo a esa persona. Y yo lo que busco son preguntas que nos ayuden a todos. La mayoría de preguntas está basada en la crisis de hoy. ¿Qué hago? Ya les expliqué. Número 1, vamos a concluir. Número 1, pueden ustedes ser gestores, pueden ustedes sin nada dedicarse a este negocio. Otros me preguntan sobre cómo refinancian su deuda. Ya les expliqué, tienen que agarrarse al tema del caso fortuito y fuerza mayor, mandar una carta notarial, consignar si no le aceptan el pago, etc. Después hay preguntas ya muy personalísimas, muy para personas concretas, ¿no? Yo lo que quiero en este momento hablarles es, a ver, nadie se imaginó que esto se venía, por eso se llama caso fortuito, fuerza mayor. Es como que te agarra un terremoto y al día siguiente tu casa está destruida y tú dices, ¿qué hago? ¿Qué hago en estas circunstancias? Tal vez sea un momento, voy a hablar un poco duro, pero siempre hay que sacarle una buena lección aún a las circunstancias sean tan negativas como se están viendo. Tal vez este sea un momento para muchos que cierren su kiosco, su negocio, porque no les estaba dando lo razonable o el promedio como para seguir manteniendo ese negocio.
Piénsalo, piénsalo, ¿ya? Voy a dar una serie de reflexiones para muchos, a ver dónde calzamos, dónde entramos nosotros. Tal vez esta situación que nos está pasando a todos, a algunos les haga reflexionar como que ese ya no es el negocio que está dando. Y entonces como que tienes que aplicarle la eutanasia a ese negocio, y ahora que se levante todo esto, respirar nuevos aires, pensar en otro negocio, pensar en otro giro, imitar al compadre o al amigo que sí le está yendo bien, copiar y pegar a ese que tú sabes que ha ganado plata y que de repente te enseña el negocio, o vendiendo ese activo que tienes, esas maquinarias o ese localcito en ese mercado, esa platita te permite invertir con esa persona que te consta, que sabes que le ha ido bien, o entrar a aprender otras cosas nuevas. Es probable que pase eso. Para los que tienen un trabajo dependiente, tal vez es tiempo ya que pienses que ¿por qué no tener otro ingreso? ¿Por qué no tener otro ingreso adicional? Y entonces estés pensando invertir en bienes raíces, asociarte con otras personas, qué sé yo. Para los que ya están en el negocio, para los que ya están acá, para los que han tenido inversiones ya en algunas cosas y esto un poco retrase la venta, un poco esta situación haga que sus expectativas económicas resulta que baje el precio, se demore más en vender, es una lección para entender a los de bienes raíces, me refiero, u otro tipo de inversiones, que siempre hay riesgos que a veces uno no los tiene en cuenta y hay que asumirlos como tal. Y lo importante no es solo ver este negocio, este departamento que se va a demorar para vender, este terreno que adquiriste que se va a demorar para vender, sino que tienes que hacer una suma de aquellos negocios que hiciste atrás y que sí te generaron buena rentabilidad, y por tanto tienes que ver el promedio, no solamente este. Porque no estarías siendo eficiente en un análisis, en un año, en 2 años, cómo te ha venido tratando este negocio. ¿Está claro? Entonces tienes que ser objetivo. Habrá momentos donde habrá muy buena cosecha y habrá momentos como este donde probablemente no pierdas, sino en el peor escenario recuperes tu dinero. Ya, recuperarás tu dinero. En el peor escenario, recuperarás tu dinero. Pero eso no quita a que esto no sea un buen negocio. Porque conozco otros giros que no quiero mencionar que sí están perdiendo plata. Perdiendo plata. Tengo un amigo que tiene su restaurante, un restaurante de clase media. O sea, gracias a esto de las redes, conozco mucha gente a todo nivel. Nivel estrato bajo, medio y muy alto. Y conozco uno de un restaurante muy conocido, que no voy a mencionar su nombre, tiene 2 sucursales, y que no se preveía esta situación. Y él me dice, Jorge, de verdad estoy desesperado. Porque él tenía mucha mercadería perecible, llámese cebollas, papas, que compraba para sus 2 y se proveía una semana antes. Y él no se imaginaba, como muchos, había comprado regular, etcétera, y ahora con toda esa mercadería ha tenido que regalar a sus trabajadores, llevar a su familia y todo, y no puede abrir sus negocios. Y así como él, hay muchos, yo lo sé, que han perdido. Y yo le digo, iba a decir su nombre, Alberto, estoy inventando un nombre, le digo, Alberto, ¿qué te puedo decir? Que esta es una lección para todos, de que debemos tener otros pequeños, no importa, chiquitos, así sean 3 cuartos alquilados, así sean un drywall, porque el alquiler ya se prorrogará, lo que fuera, pero ahí está, o otro giro, donde afecta a uno y no le afecta al otro. Este es un mensaje para todos. No importa la cantidad de dinero que te da, pero tenemos que tener flujos permanentes. Y entonces, tener 2 o 3 nichos distintos o diferentes vale la pena. Esto nos, desde el punto de vista económico, nos da una lección financiera de que debemos tener también otros giros. No importa que den poco, pero tenemos otros giros en situaciones como esta, por ejemplo. Tengo una amiga, que ella está en el giro de gimnasios,
también ha sido afectada. Incluso lo han multado. No me da pena. Porque quiso trabajar el día lunes y le cayó la policía y todo el... No, martes fue. Lunes trabajó, el martes me dijo que le cayó. Ahora, ¿qué hace con esa multa? Le han aplicado una multa. Y ella solo vive de eso, y el alquiler, y así como ella hay muchos, yo lo sé. Entonces, igual, su único ingreso, no tiene otros ingresos, solo vive de ella, y como ella dice, Jorge, jamás me imaginé que nos ahorraran 15 días, y ahora tengo el pánico que esto se prolongue una semana más, o 15 días más, y como yo le digo, sí pues, pero por encima de tu negocio y mi negocio, por encima de los intereses personales, hay un interés mayor que es la salud pública. Sí, lo sé, lo entiendo, pero ¿qué hago ahora? El gobierno no entiende. No, es que lamentablemente esto está pasando en todos. Pasa en Argentina, va a pasar en Bolivia, va a pasar en Colombia. Todos vamos a pasar. Entonces, esto nos enseña a prever ciertas situaciones como esta, más adelante, más graves o menos graves. Una guerra, por ejemplo. Un terremoto grado 9. ¿Qué nos hacemos? Y nosotros, el Perú, Chile, Ecuador, estamos en esa franja. Entonces, señores, quiero terminar dejando un mensaje. Es tiempo que esta situación sacámosle provecho para pensar qué más negocios nos podemos meter. ¿Qué cosas más? Seas dependiente trabajando o seas independiente. ¿Cómo hacemos para no caer en crisis y no caer en quiebra, aún en circunstancias como estas, por ejemplo? Entonces, repensemos, nos ayuda esto a repensar, estoy hablando desde el punto de vista financiero, ¿qué tenemos que hacer? A todos, me incluyo, todos, ¿sí? Son situaciones que se presentan, ¿no? Caso fortuito, fuerza mayor, causas ajenas a nosotros, causas ajenas al gobierno, situaciones que se dan nosotros como mismo humano, y entonces sí, una reflexión para todos, para saber qué hacer en circunstancias así. Y sigamos aprendiendo, señores. Yo me despido porque no quiero ser autodidacta. Sé que 45 minutos máximo, una hora, después ya la gente comienza a salirse porque se cansa. Sus comentarios, qué tema quieren que tratemos para hacer una lista mañana domingo y programar lunes, martes, hasta el viernes, como lo hemos hecho esta semana, 9 de la noche. ¿Les parece bien 9 de la noche o quieren sugerir 8 de la noche? Hora peruana. A ver, también comenten qué temas quieren que tratemos. Temas generales, que a todos nos ayuden, no temas particulares, ¿sí? Tampoco temas muy sofisticados. Hay gente que la mayoría todavía no sobre bienes raíces todavía no conoce. ¿Ok? Bien, mis bendiciones a todos. Tranquilo, ya pasará con la ayuda de todos en tu casa y estamos contribuyendo con la salud de todos. Gracias, bendiciones a todos, sus oraciones por este servidor para que Dios nos dé más vida, para poder seguir enseñando a mucha gente y a miles de personas, a miles de personas a través de las redes. Dios los bendiga. Chau, chau. Nos vemos.